Hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta tarde fresca, lluviosa, que Dios nos permite de nuevo poder reunirnos, hermanos, para animarnos unos a otros, estimularnos unos a otros, como dicen las Escrituras, al amor y a las buenas obras. Eso es lo que venimos a hacer a la casa del Señor. Cuando meditamos en sus palabras, nos estimulamos, nos animamos unos a otros al amor a Dios, al amor al prójimo y a las buenas obras. Hermanos, vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos iniciado el estudio del capítulo 12. Pero si usted recuerda, decíamos la semana anterior que empezamos el capítulo 12, decíamos que aquí hay un poco un cambio de perspectiva, de una perspectiva que era con un énfasis doctrinal a una parte más práctica. A partir del capítulo 12, Pablo empieza a vertir una serie de conceptos, de consejos más bien, para la vida práctica de los cristianos, de la iglesia. Entonces, en la semana pasada hablábamos de no amoldarnos a la manera de pensar del mundo. De eso hablaba el apóstol Pablo, que no nos conformáramos como el mundo, sino que hubiese en nosotros una transformación, que hubiese algo diferente a la manera de pensar del mundo. De eso hablamos en el capítulo 12, los primeros 2 versículos. Hoy vamos a ver del versículo 3 hasta el versículo 8. Así es que yo le invito que abra su Biblia, Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, era lo que hablábamos la semana anterior, y hoy el mensaje se titula Siendo muchos, somos un cuerpo. Vamos a hablar de la unidad de los creyentes, de la unidad del pueblo de Dios y de algunos elementos que son esenciales para que esa unidad se mantenga, para que esa unidad pueda tener lugar en el cuerpo de Cristo. Si usted quiere, hermano, allá en la vitrina siempre hay una copia escrita del contenido del mensaje para los que quieran y les sea útil, no solo para dar seguimiento, porque no se trata de ir viendo el hermano, esto que dijo no estaba en el bosquejo, no, sino para que usted tenga notas de lo que se trata el mensaje de esta noche. Y también recuerde que es el tema de conversación de los equipos de pacto, de los beteles, de los grupos pequeños, con el que también estamos haciendo el trabajo de discipular. Bueno, vamos a leer entonces Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8, que dice de la siguiente manera: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo que, hermanos, muchos, ¿qué somos? Somos un cuerpo. Ese es el título del mensaje. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, existe una interdependencia. Nadie puede decir que no necesita de los demás. De manera que, teniendo diferentes, ¿qué, hermanos? Dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, mi Dios, el que usted nos dé la oportunidad de reunirnos, Señor, una vez más, Padre, en este templo que usted nos ha prestado, Señor, para edificarnos, creciendo, mi Dios, en el conocimiento suyo, en el conocimiento de su palabra. Mi Dios, en esta noche queremos pedirle que usted nos ayude a ser humildes, Señor, a tener un concepto adecuado de nosotros mismos, Señor, a no ser vanagloriosos,
altivos, mi Dios, ni arrogantes, sino, mi Dios, que pensemos de nosotros mismos con cordura, Señor, con humildad. Dios mío, le pido que bendiga a todos mis hermanos, Señor, que oyen este mensaje, no solo los que están aquí en el templo, sino por todos los que a través de la radio también oirán su palabra, los que a través de internet también, Señor, recibirán este mensaje. Yo le pido, Señor, por todos ellos, mis hermanos que están lejos, Señor, en el exterior, en otros países, Señor, y ven este mensaje. Dios bendiga sus vidas también. Y por todos mis hermanos que están aquí en el templo, bendiga sus vidas con su palabra, Señor. Gracias le doy en esta noche por el privilegio que usted nos da de escudriñar las Escrituras. Ayúdenos a crecer con ellas, mi Dios, con esta semilla que usted está poniendo en nuestros corazones. Ayúdenos a crecer y a dar muchos frutos, Señor, frutos que sean agradables para usted. Gracias, Dios mío, nos ponemos en sus manos y, como siempre, atribuimos a usted únicamente toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar en esta noche de que tenemos que aprender a tener un adecuado y moderado autoconcepto. Hoy vamos a hablar del autoconcepto y un poco de la autoestima. Quiero quizás aclarar qué es esto del autoconcepto y el autoestima. El autoconcepto, hermanos, es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Eso es el autoconcepto, ¿verdad? El concepto que tenemos de nosotros mismos. Y el autoestima, ¿alguien me puede decir qué es el autoestima o qué cree que es el autoestima? ¿Cómo? El concepto que uno tiene de uno mismo es el autoestima. Y el autoconcepto es lo mismo. Yo les decía que el autoconcepto es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y el autoestima es lo que nosotros, es como nosotros creemos que otros nos ven a nosotros. Es la ponderación que nosotros le damos a nuestro autoconcepto. Es decir, que el autoconcepto es ¿quién digo yo que soy? Ese es el autoconcepto. Pero la autoestima es ¿cómo creo que me ve el hermano Pedro a mí? Si yo digo, el hermano Pedro a mí me ve como un ignorante que nunca fue a la escuela. El hermano Pedro a mí me ve como un pobre diablo que no tiene ni donde caer muerto. Entonces la autoestima es el concepto que creo que otros tienen de mí. Entonces la gente que tiene problemas con el autoestima es aquel que cree que es inferior a los demás porque se está comparando o está dándole una valoración a quien él es, mientras que el autoconcepto simplemente es el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿verdad? Por eso es que la autoestima es dañina cuando yo creo que los demás me tienen que ver a mí como a superiores a ellos, ¿verdad? O cuando la autoestima es que yo me considero que soy nada, o sea, yo soy a la vista de los demás. Como hay un pasaje en las Escrituras, es que es un buen ejemplo, cuando los 2 espías fueron enviados por Moisés a explorar la tierra prometida, regresaron ellos con un reporte y había 2 reportes diferentes. Un reporte era el de Josué y Caleb y otro reporte era el de los otros 10 espías. ¿Recuerdan eso? En el capítulo 13 creo que está del libro de Números, creo que es. Y dice que los 10 espías dieron el siguiente reporte. No, miren, en esa tierra hay unos hombres que son pero gigantes. Y éramos nosotros, dice, a su parecer, como langostas. Eso dice que ellos vieron. Entonces esa es la autoestima que ellos tenían. Nosotros a ellos les parecemos como algo insignificante. Esa es la autoestima. Y el autoconcepto es quien yo creo que soy, lo que yo tengo que ver. Ahora, ¿cómo este pasaje nos habla de eso? Dice, de eso vamos a hablar, del autoconcepto, que debemos aprender a tener un adecuado autoconcepto de nosotros mismos. Y de eso también dependerá, de la manera en que nosotros nos vemos, dependerá el autoestima también. Lo que creemos que los otros, cómo los otros nos ven a nosotros. Dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada.
Pablo está justificando la autoridad con la que él dirige estos consejos a los hermanos en Roma. Dice, digo pues, o sea, el siguiente consejo que Pablo va a dirigirles, por la gracia, o sea, con la autoridad que Dios me ha delegado, esa autoridad que debemos tener claros, como dice él, por la gracia. Todos los que Dios nos da el privilegio de tener alguna función dentro del cuerpo de Cristo, de desempeñar algún rol dentro del cuerpo de Cristo, debemos tener claro que todos esos dones, todos esos privilegios, todos esos ministerios que Dios nos da la oportunidad de ejercer es por su gracia. Venir y decir, como que si yo viniera y les dijera, no hermano, es que yo para estar aquí predicando delante de ustedes y para ser el pastor de esta iglesia he pagado un precio que algunos de ustedes no estarían dispuestos a pagar. Sería un farsante, sería un arrogante, sería un vanaglorioso, un vanidoso, porque debemos entender que el que yo esté aquí o el que usted le sirva a Dios en algún ministerio no es porque usted y yo no lo merezcamos, sino porque la gracia de Dios a Él le ha placido repartirnos diferentes dones y funciones dentro de su cuerpo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Es como que si el ojo se la quisiera picar, porque el ojo, ¿verdad? Hermano, ¿son útiles los ojos, sí o no? ¿Qué es más importante, un ojo o un riñón? ¿Qué es más importante? ¿Ah? O sea que el ojo podría presumirle al riñón y decirle, no papito, yo soy más importante que vos, porque sin mí este tipo se fuera a estrellar con cualquier cosa. Pero el riñón le diría, papito, pero si yo no funcionara, ya te hubieras muerto envenenado. Porque cuando los riñones no funcionan, la gente se envenena, ¿verdad? Porque son filtros del cuerpo. Entonces, puede ser que algunos se vea como más, por ejemplo, las hermanas sobre todo, el maquillaje y las cejas y las pestañas, hasta postizas se ponen algunas, ¿verdad? Y se pintan para que se vean bonitos los ojos, hasta lentes de contacto para verse ojos claros, qué sé yo, para verse bonito. El riñón no se lo podrían maquillar, pero no por eso es menos importante. Exactamente. Y en todo caso, el que estemos ahí como parte del cuerpo es un privilegio dado por Dios. No es algo que nos hayamos ganado, que hayamos merecido. Dios nos lo ha dado. Y por eso debemos de verlo de esa manera, con cordura. Sea cual sea nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo, debemos de verlo con cordura, con modestia, con humildad. Y como decía Pablo, yo les vengo a dar este consejo no porque yo me crea el gran apóstol, sino por la gracia, dice ahí, que me ha sido dada. O sea, Pablo reconocía que su don, su ministerio, su autoridad era porque Dios se la había regalado. Eso es por la gracia que me es dada. Es decir, Dios me llamó por su gracia, yo no me lo merezco. Y así debemos pensar todos los cristianos, todos los siervos, todos los que tenemos algún privilegio, debemos reconocer que es por la gracia de Dios. Nosotros no nos merecemos nada. Y venir a jactarnos delante de los demás sería arrogancia, sería soberbia, sería altivez, sería presunción y algo que no sería adecuado para una persona que ama a Dios y teme a Dios y reconoce cuál es su posición en el cuerpo de Cristo. Ahora dice luego, digo pues por la gracia que me es dada, y él mismo introduce la idea, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es decir, a todos los hermanos que están ahí en Roma, que no tenga más alto concepto de sí. ¿Qué es eso, hermano? Que no tenga más alto concepto de sí. Es del autoconcepto, ¿verdad que sí? O sea, Pablo le está diciendo, miren, ustedes deben tener un moderado, un adecuado autoconcepto. Deben de tener un correcto autoconcepto de ustedes mismos, ¿verdad? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí la exhortación es, no debemos tener un exagerado autoconcepto. ¿Cómo es eso? Nosotros los salvadoreños tenemos una frase que se pega bien a esto, ¿verdad?
¿Cuál es la frase? Hay algunos que se creen que son la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué significa eso para los que nos vean en otro país o nos escuchen de otra manera? ¿Qué significa eso? Que se creen que son más importantes que todos, que se creen que son imprescindibles. Como que yo viniera, y disculpe que ponga el ejemplo, pero si lo digo a usted se puede ofender, como si yo viniera aquí delante de ustedes. No, hermanos, ustedes deben estar agradecidos con Dios que yo esté aquí. Porque si yo no estuviera aquí al frente de esta iglesia, hermano, esto ya se habría venido abajo. Así es que denle gracias a Dios por la vida de este humilde siervo. Pues sí, de eso se trata, ¿verdad? De este humilde siervo, ¿verdad? Y lo digo con modestia, hermanos. Aclaro para los que están viendo el video, es un ejemplo hipotético de lo que no debemos nosotros caer en esa jactancia, en esa arrogancia, en un desmedido autoconcepto. Aquí es donde nosotros debemos de pensar respecto a nosotros mismos con modestia y con humildad. ¿Qué éramos nosotros? Dice la Biblia. Y no es que tampoco nos tiremos al perro, ¿verdad? O sea, que nos vayamos al otro extremo. ¿Quiénes éramos nosotros? Dice la Biblia, lo más vil y lo menospreciado, lo que no es. Eso éramos antes de conocer al Señor, antes de que Él nos redimiera, antes de que Él nos transformara. Ahora, claro, somos su especial tesoro, somos sus hijos, somos reyes y sacerdotes, desde luego que sí, pero debemos verlo con humildad. Debemos de reconocer quién nos ha dado estos privilegios y no creernos superiores, ni tener un exagerado autoconcepto, ni considerarnos mejores que nadie, sino que debemos nosotros considerar incluso a los demás como mejores a nosotros. Así, eso es lo adecuado. Dice la Biblia, fíjese, le voy a pedir a mi hermano Daniel la última cita que le di, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mire cómo dice ahí: nada hagáis, dice, por contienda o por qué, hermanos. ¿Qué es vanagloria? ¿Qué es vanagloria? ¿Quiere que le diga qué es vanagloria? Como que si a la iglesia viniera una persona bien necesitada en términos económicos, y entonces yo en uno de nuestras celebraciones en que hubiera más hermanos y estuviera llena la iglesia, yo pasara a esa persona más necesitada aquí: hermanos, quiero decirles que este día vamos a hacer una buena obra. Aquí tenemos una persona muy necesitada, así que por favor, hermano Perencejito, venga aquí. Yo, de mi parte, ¿verdad? Yo, Alfredo Rey, quiero hacerlo entrega de estos $5 aquí delante de todos mis hermanos, que yo quiero hacerle entrega. Y hasta hiciera algo así como hacen en los concursos esos, donde un gran papelote, un cheque por $5 para que supla sus necesidades, hermano. Y yo quiero orar por usted también. Para una actuación de ese tipo, ¿para qué lo podría hacer alguien? ¿Para qué? Para impresionar. ¿A quiénes? A todos. A todos no, porque a Dios no lo impresiona. A Dios mal le caería yo. Desgraciado, arrogante, fariseo, hipócrita. Eso me diría el Señor. Pero aunque usted no lo crea, hay cristianos que hacen las cosas por vana gloria. ¿Cuántas almas? 20 almas en la semana para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, entre comillas. A veces solo porque alguien repitió una oración y ya ves cuántas almas tenés en tu haber. Tantas para la gloria de Dios. Pura arrogancia, pura vanagloria. Y dice la Biblia: nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Antes bien, ¿cómo dice? Está ahí, ¿verdad? Ya lo quitaron. Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas nosotros? ¿Qué dice después? Estimando cada uno a los demás. O sea, no, hermano, ¿verdad? No, yo para qué voy a venir a impresionarlo a ustedes, si probablemente ustedes hacen mucho más de lo que yo hago.
¿Para qué los voy a venir a impresionar que le voy a dar $5 a este hermano? Si yo sé que tiene necesidad, con la boquita callada, ¿verdad? Voy y hago lo que tengo que hacer, lo que Dios me manda a hacer por mi prójimo, pero sin andar sonando trompeta y tambor, ¿verdad? Para que todos me oigan. Es lo que está a mi alcance, darle $5, lo voy a hacer de corazón, sin decirle a todos los demás, porque no me interesa la vanagloria, me interesa hacer el bien, como la Biblia dice. Pero hay algunos que al ejercer sus dones, al ejercer sus funciones dentro del cuerpo de Cristo, lo hacen por vanagloria. Y eso es porque tienen un exagerado autoconcepto de ellos mismos. Se creen superiores, se creen mejores que los demás. Y eso desemboca en una actitud que delante de los ojos de Dios no es agradable, porque la Biblia dice que Dios ve de lejos a los altivos, pero que su comunión íntima es con los humildes. Así es que nosotros, usted y yo, tenemos que aprender a hacer las cosas con amor, no por contienda, sino con humildad, considerando siempre a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Y otra cosa también, volviendo al pasaje de Romanos, debemos evitar atribuirnos algo que esté más allá de nuestra capacidad y la vocación con que hemos sido llamados, ¿verdad? De repente a veces queremos alardear. Alguien empieza a hablar de repente de que el Señor lo usa en alguna área, y ya el otro que, ay, vieras a mí cómo me usa el Señor en las sanidades. No, hombre, si un día estaba un hombre, tenía como 20 días de muerto, y yo que voy, y que se levanta el gran gusanero, y que cobra vida, y empiezan a alardear, siempre queriendo impresionar de cosas que van más allá de lo que realmente Dios les ha dado. Otros que cuando están en una conversación acerca de la Biblia saben más que Dios, quieren corregir la Biblia, pues, ¿verdad? Hay gente que quisiera corregir la Biblia, quisiera corregir a Dios. Ese tipo de actitudes, hermano, también tenemos que cuidarlas. Tenemos que tener precaución de no caer en esa y atribuirnos capacidades más allá del llamamiento, de la vocación con la que hemos sido llamados por el Señor. Ahora, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 6 al 7, que nosotros tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar con modestia. Dice ahí, miren, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, ojo, ellos se habían puesto como ejemplo en esta ocasión, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si yo viniese y también, una vez más le pongo el ejemplo, ay, hermanos, mire, si aquí para que alguno de ustedes pueda predicar como yo predico, hermano, tendría que orar mucho, hermano. Tendría que estudiar mucho. Mire, yo he ido al seminario, yo he estado en un montón de estudios bíblicos, yo he leído como 1000 veces la Biblia, hermano. Yo solo orando paso, hermano, para que alguno de ustedes pudiera predicar como yo. ¿A qué le sonaría eso? ¿A qué le sonaría? Arrogancia, ¿verdad? Entonces dice ahí, Pablo dice, miren, nosotros nos ponemos como ejemplos para ustedes, para que no piensen más de lo que está escrito. O sea, véanse con cordura ustedes mismos. Y una situación ahí en el versículo 7, Pablo les dice, hey, y si alguno de repente se le dispara su autoconcepto, yo les pregunto, hey, ¿quién te distingue? O lo que tenés, ¿quién te lo dio? El puesto en el que estás, ¿quién te lo dio? Si lo viéramos de esa manera, el cargo, la función, los dones o lo que sea que tuviéramos, ¿quién nos los dio, hermano? Dios. Entonces, ¿quién nos distingue? ¿A quién le debemos lo que somos, lo que tenemos o lo que aspiramos a ser? ¿A quién se lo debemos? Entonces, ¿para quién tendría que ser el reconocimiento? Para Dios.
¿Y cómo nos vamos a...? Y por eso dice ahí, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes? Llámese una habilidad, un talento, una posición, un cargo, un privilegio, bienes, lo que sea que usted tenga, de lo cual usted pueda jactarse, su fuerza, su belleza, su inteligencia, su posición, lo que usted quiera, aquello que pueda producir en nosotros vanagloria, orgullo, arrogancia, cualquier cosa que usted tenga. ¿Y quién se la dio? Pues, ¿qué tienes? Dice ahí, que no hayas recibido, algo que sea tuyo. Que tú te lo hayas ganado, que tú lo hayas provocado. Pero si alguien, no es que yo, para la gloria de Dios, soy muy inteligente. ¿Y quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esa sabiduría? ¿Quién te dio esa capacidad de administrar, de dirigir, de hablar bien, de lo que sea? Las mujeres que se vanaglorían de ser bonitas, denle gracias a Dios que son bonitas, ¿vale? Pero ¿quién las hizo bonitas? No se hicieron ustedes solitas. ¿Quién las hizo? Las hizo Dios. Igual que los hombres que se creen, ¿verdad? Que son actores de los grandes, ¿verdad? Tipo Vin Diesel, hermano. Sí, va. Y que se la pican. ¿Y quién te hizo, pues? ¿Va? Eso, todo lo que tenemos. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿cuál es la pregunta? Ahí está, miren, la última. Si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras? Entonces, hermano, nosotros, ningún cristiano, nos podemos gloriar porque todo lo que tenemos lo hemos. Ay, el día que usted ande presumiendo cualquier cosa, hermano. El que ande presumiendo, ay, mi hermano, yo para la gloria de Dios, gracias a Dios, yo ya soy licenciado, soy ingeniero, ¿Y quién te dio eso? ¿Quién permitió eso? Si Dios hubiera querido, te hace down. Y ahí anduviera, dependiendo de los demás. Pero Dios quiso darnos alguna habilidad, alguna capacidad, y no para que nos vanagloriemos, sino para que todo eso, allá vamos a llegar a la parte, que la idea es que todo lo que Dios nos ha dado debe ser útil para edificar el cuerpo de Cristo. Porque todos, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. No va a creer que un día la cabeza le va a decir al cuerpo, mira, hoy andate, yo aquí me voy a quedar viendo tele. Y se va a ir el cuerpo, las manos y el tronco a trabajar, ¿verdad? No, él puede. Tienen que ir. No, oiga, aquí voy a dejar los ojos, y se va a quitar los ojos y los va a dejar ahí en la casa. Me voy a llevar el corazón, no vaya a ser que me den algún susto ahí en el trabajo. O sea que donde va una parte del cuerpo, ¿verdad que sí? Y todos somos interdependientes. Por eso el Señor utiliza la figura del cuerpo para ilustrar la interdependencia que existe entre unos con otros, y que no puede existir ninguna arrogancia, ni vanagloria, ni jactancia entre nosotros, sino que debemos tener un concepto, un autoconcepto adecuado, moderado. Tenemos que vernos a nosotros mismos con humildad y con modestia, como parte de ese cuerpo al que el Señor nos ha integrado. Ahora dice que piense de sí con cordura, decía en el versículo, ¿verdad? Y dice luego, versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando dice conforme, significa de acuerdo a la medida que Dios le ha dado. Sí, en efecto, Dios dice, o sea, tenés que pensar que tenés una misión que cumplir. ¿Cómo tenemos que vernos nosotros en la iglesia? Ok, tenemos que vernos en la iglesia, le dije, no nos vamos a ir al extremo y no, yo aquí no sirvo para nada, hermanos, y yo soy una basura, hermanos, y ustedes a mí no me... Yo soy basura, no soy nada. Eso sería irnos al otro lado. O sea, tenemos que entender que si Dios nos ha llamado es porque hay una función que nosotros tenemos que cumplir dentro de su cuerpo, pero que no somos indispensables, porque pues, Dios puede hacer lo que Él quiera con lo que tenga. Amén. Entonces, pero aquí estamos y decimos, Señor, aquí estoy y te voy a servir en lo que tú me digas que te tengo que servir.
Y venimos nosotros y tomamos esto con seriedad, con responsabilidad y decimos, yo tengo algo que hacer. Y mi deber, yo debo cumplirlo. Esto no significa que soy insignificante, no, yo tengo una misión, pero eso no va a provocar que yo me crea mejor, superior que los demás. No, yo sé que tengo algo que hacer y lo debo cumplir de acuerdo a la medida del don que Dios repartió. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién es el que reparte la medida, hermano? Y hay que entender que aquí no es que los predicadores son mejores que los hermanos que van a evangelizar, o que los que andan discipulando, o que los hermanos que atienden a los niños en iglesia infantil y les están enseñando la palabra. Hay que entender que simplemente tenemos diferentes funciones, pero todos somos importantes. Porque si de repente nosotros, lo que muchas veces hemos nosotros señalado y hemos corregido en algunos ministerios, que de repente a algunos hermanos se les chisporrotean, ¿eh? Y sin el ánimo de hacer sentir mal a nadie, de repente no, pero es que el ministerio de nosotros, los que vamos a evangelismo, es mucho más importante que los hermanos que dan carnet. Y eso, estar dando carnet, eso no es nada, pues. No es nada, ir a evangelizar, ahí así uno se enfrenta a los demonios. ¿Sí? Sí, de repente, ¿verdad? Cabal, lo que yo le digo, como que si el pie le dijera al ojo, mira, ojo, vos te la picás, pero la verdad es que vos sin mí no te moverías, pues. ¿Verdad? Es simplemente que tenemos funciones diferentes. Pero podríamos decir, sí, pero los hermanos de evangelismo son importantes en la iglesia, pero ellos no vienen a dar carnet. Los que vienen a dar carnet son los hermanos que sirven en el ministerio de carnet. Y los hermanos que vienen a ministrar alabanza hacen su trabajo, su ministerio, y así cada uno hace su parte. Los hermanos que hacen la limpieza, la hermana que hace la limpieza, que pone la silla, hace su parte. Y todos hacemos nuestra parte. Y nadie puede decir que es más importante que los demás, porque uno solo de nosotros no podría hacerlo todo. Que yo voy a decir, no, hermano, váyanse todos, yo me voy a hacer cargo, voy a venir a dar los carnets, voy a venir a cantar, voy a recoger la ofrenda, voy a estar grabando el sermón, voy a estar predicando y voy a estar cuidando a los niños. ¿Cómo haríamos una sola persona todo eso? ¿Nos necesitamos unos a otros, sí o no? Sí, nos necesitamos, pero eso tampoco debe hacer que nos creamos la última Coca-Cola del desierto, más importantes que los demás. Debemos aprender a vernos a nosotros mismos con cordura, entendiendo que el que nos dio la función dentro de su cuerpo es Dios, el cual reparte, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo, no habla de varios cuerpos, habla de un cuerpo. Tenemos muchos miembros, muchas partes del cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos. El mensaje que el Señor nos da en esta porción es que tenemos que estar unidos, tenemos que cuidarnos unos a otros, ser interdependientes unos de otros. Nos necesitamos y no debemos menospreciarnos ni creernos más que los demás. Esa unión que es interesante, esa unión tan delicada, porque si hay algo que cuesta es unir la iglesia. No me venga a decir que es fácil unir estos diferentes miembros en un solo cuerpo. Esa no es una tarea fácil, hermano. Vaya que lleva trabajo, y le voy a decir por qué. Por nuestra naturaleza, por la manera que somos. No es cierto que a la mayoría de seres humanos nos gusta que se hagan las cosas como nosotros decimos. ¿Sí o no? Imagínese usted que pintáramos el templo del gusto de cada uno de ustedes. ¿Qué color sería el templo? Díganme. Sería una paleta de colores, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si predicáramos lo que usted quiere que prediquemos, ¿de qué cree que predicaríamos?
De nada, dice el hermano. De todo y de nada, ¿verdad? Entonces, unir el cuerpo es una tarea difícil, y por eso es que el único que puede llevar a cabo esa tarea es Cristo, y por eso Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que une todo el resto de los cuerpos. Mire lo que dice Juan, capítulo 17, versículos 11 y luego del 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 11 dice así: y ya no estoy en el mundo, dijo Jesús, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué le dice que los guarde? Sean uno, así como nosotros. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ellos están en perfecta unión, unidad. Y Él quiere que seamos uno también nosotros, la iglesia, los discípulos, así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Y dice luego del 21 al 23: para que todos los cristianos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos. Y insiste Jesús en la oración diciendo que somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean, ¿cómo, hermanos? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero una y otra vez en estos versículos vemos a Jesús reiterando que somos llamados a estar unidos, a ser un solo cuerpo, a mantener la unidad y la interdependencia. Tenemos diferentes funciones, pero no para que compitamos unos con otros, no para que queramos impresionarnos unos a otros, porque tenemos diferentes funciones. O sea, es como que si quisiéramos poner a competir a un chef con, ¿cómo se llama el hombre este que es el que corre más rápido en el mundo? ¿Cómo? ¿Perdón? Usain Bolt. Él es el más rápido, ¿verdad? Les decía yo, él es el hombre más rápido de la tierra. Corre los 100 metros en menos de 10 segundos, 9.6 segundos. Ahora, ¿podríamos poner a competir a un chef con Usain Bolt? ¿Quién ganaría? ¿Quién? ¿Quién creen que ganaría? ¿Cómo? Ajá, por eso no les dije en qué. Porque usted me dice, ganaría Usain Bolt, y yo le iba a decir, ¿en qué? En correr, ajá, pero ¿y en cocinar? Entonces, ¿quién es mejor, el que corre o el que cocina? El que corre, me va a decir, no, porque si corre va a morir de hambre, el otro por lo menos sabe cocinar. Ah, pero si viene un tigre detrás, hermano, allí sí es mejor correr que cocinar. Aquí no importa lo importante es que tenemos diferentes funciones y no podemos competir porque somos diferentes funciones. No le puede decir el ojo al oído, es que vos no ves bien. Has sido uno, pero vos no oís bien. Le diría el ojo al oído, o sea, no podríamos. No es que Dios nos dio diferentes funciones, no para que compitamos, sino para que seamos interdependientes, pero todos perfectamente unidos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a valorar los dones de los demás. Y no debemos de andar menospreciando a otros, ni comparándonos con otros, porque tenemos diferentes funciones, hermano. Pero debemos animarnos y considerarnos unos a otros. Dice ahí en Colosenses 3:12 al 15: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿De qué más, hermanos? De humildad. ¿Cómo tenemos que ser los creyentes? Humildes, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos. Y es fácil soportarnos unos a otros, hermano. Ay, cómo cuesta, ¿verdad? Porque hay unos que son tranquilos, pero son tan tranquilos que no hacen nada.
Y hay otros que como molestan, ¿verdad? Pero toda esa energía, cuán útil es en la obra del Señor, amén. Así es que, hermanos, aquí unos hacen una cosa y otros con su paciencia también son útiles, ¿verdad? Sí, lo que yo le digo, tenemos que aprender a valorar los talentos y los dones de los demás, soportarnos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, oiga, para los que andan hablando mal de los hermanos, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice que tenemos que hacer? Mire, cuidado cuando usted quiere andar hablando y denigrando a otro hoy. Ay, hermano Giovanni, qué feo canta, man. Ay, chica, man. ¿Y usted? Canta bonito. Si hiciéramos aquí un concurso y le pusiéramos ahí que lo acompañen, le saldría el gallo, dice el hermano. Tendríamos que traer al chacal con la... ¿verdad? Bueno, y no es que digamos que Giovanni canta bien, pues, o sea, pero ya va a agarrar llave este Giovanni. Pero lo que quiero decir es que no nos critiquemos unos a otros y entendamos que también nosotros tenemos una función que cumplir, y aun cuando hacemos nuestra función a veces nos equivocamos. ¿Y qué hace Dios cuando nosotros nos equivocamos en nuestro papel y en nuestro desempeño? ¿Nos condena? ¿Qué hace? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos? Soportándonos y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. O sea, si Cristo perdonó y nos perdonó a nosotros y perdona a los demás, también nosotros debemos aprender a perdonar. No se trata de competir, se trata de amarnos con humildad y soportarnos unos a otros y entender que somos interdependientes. Teniendo diferentes dones y diferentes funciones, todos somos parte del mismo cuerpo. Quiero ir terminando, y esto es importante lo que le voy a decir, por si es nuevo para usted. Pero debemos entender que hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. Y la Biblia habla de esos diferentes dones. En este caso, en Romanos, estamos hablando de los dones del Padre, que son los que dice ahí a continuación. Miren, volviendo al capítulo 12, Romanos 12, versículos del 6 en adelante, dice: de manera que teniendo diferentes, ¿qué, hermanos? Dones, pero estos dones son los que los entendidos en la materia dicen son los dones del Padre, según la gracia. Y una vez más ahí se aparece la palabra gracia. O sea, esos dones, ¿por qué se reciben? Por gracia. Ahí dice, ¿verdad? Según la gracia que nos es. O sea que si usted tiene alguno de esos dones que se van a enlistar a continuación, usted podría jactarse de ellos, podría vanagloriarse de ellos. ¿Por qué? Porque los ha recibido por gracia de Dios. Así que, conforme a la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida. En este caso, al referirse a la profecía, habla de traer el mensaje de Dios para su pueblo. Puede usted llamarlo la predicación, vaya, en este caso. En este caso está hablando de predicar, de traer la palabra de Dios al pueblo, a los santos. Entonces, si alguien tiene ese don, úselo conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, ¿en qué, hermanos? ¿Usted me puede dar un ejemplo de qué sería ese don de servicio? ¿Cuál sería ese don de servicio? ¿Cómo? Ajá, ¿y qué sería un ejemplo de eso? Y aquí dentro de la organización de la iglesia, ¿cuál es, hermano? Usted le está sirviendo a los hermanos de ujieres, los hermanos de vigilancia, los hermanos de sonido. Mire, ellos no están profetizando, pero están sirviéndole a los santos, ¿o no? ¿Y es un don o no es un don servir? Allí dice, servirle a los demás, ahí ve. Dice, según la gracia que nos es dada, o si el de servicio, ¿en qué entonces? Y el que enseña,
un ejemplo de enseñanza, del ministerio de la enseñanza. Los maestros que están enseñándole a los niños la palabra de Dios, ¿es un ejemplo? ¿Sí o no? Los hermanos que están en los equipos de pacto, en los beteles, ¿no están enseñando la palabra a otros? ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, esos dones, ¿quién nos da? Se los da el Señor. ¿Y qué dice después? El que exhorta en la exhortación. ¿Alguien me puede decir qué es exhortar? Llamar la atención, dice Chacón. ¿Quién cree que es exhortar? ¿Cómo es? Animar. Por ahí más o menos. ¿Qué es exhortar? Algunos creen, hermano Diego, lo exhorto, no se ande durmiendo en el culto, hombre. Deje de estar chateando en la iglesia. Eso sería exhortar. ¿Ah? ¿Cómo? Una palabra a tiempo, dice el hermano Dani. La exhortación es una invitación vehemente. ¿Qué es una invitación vehemente? Como que yo venga y le diga, hermana Marisol, de verdad yo le invito, vaya a la iglesia, hombre. Vamos a la iglesia, de verdad. Vamos, hermana. Deje de tomar, hermana Marisol. Si no le tengo que regañar, pues es una invitación vehemente. Cuando decimos que es vehemente, estamos hablando de que tiene toda la fuerza del sentimiento. Pero una exhortación es una invitación, es persuadir a otro. O sea, exhortar, hay hermanos que tienen el don de exhortar porque son aquellos que son buenos para convencer a alguien. Hermano, servirle al Señor, hermano. Diezma, hermano. Vamos a la iglesia. Yo sé que te has desanimado por las cosas que han pasado, pero no te quedes, hombre. Vamos, hombre. Vamos, yo voy a pasar por vos. Eso es exhortar. Nosotros creemos que exhortar es regañar a la gente. La exhortación es esa invitación o esa persuasión vehemente. Vehemente es eso, con pasión, con ánimos. Y hay gente que tiene ese talento, fíjese. Más bien no ese talento, tiene ese don de persuasión. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque no es como que yo le diga, hey, hermano Marisol, ahí llega a la iglesia hoy. No es como que yo vaya, hermana, vamos, hombre, venga, no se desanime, y hasta el abrazo, y vamos, hermano. ¿Me entienden? Entonces, ese es un don de Dios. El que exhorta en la exhortación. ¿Y qué otro ministerio dice que hay ahí? El que reparte, ¿cómo dice? Vaya. ¿Y quiénes cree que son los que reparten? ¿Quiénes? ¿Quiénes creen que son los que reparten? Ni se imagina usted quiénes son los que reparten. ¿Ah? Allá el de profecía ya hablamos ahí. El de la enseñanza ya hablamos. ¿No sabe quiénes son los que reparten? ¿Hola? El que reparte, le voy a decir quién es el que reparte. El que reparte es aquel al que Dios le da un montón. Y el hermano viene y dice, hermano, mire, no vaya a decir quién, oye, pero yo aquí traigo 5 quintales de frijol, 3 de arroz, y traigo esto, hermano, para que bendigan a los hermanos. Pero no vaya a decir mi nombre, ni vaya a decir quién, no, hermano, a mí el Señor me bendice y Dios me bendice y yo quiero bendecir a los hermanos. Y el que reparte, ¿cómo lo tiene que hacer? Dice, liberalidad, ¿qué significa? Porque, ¿qué pasaría si hay alguien a quien Dios bendice? Porque Dios lo hace con la intención de que esta persona bendiga a otros, y esta persona a la que Dios bendice es... Y cuando hay alguien necesitado, morite. Eso sería con liberalidad. No, el que reparte tiene que hacerlo o sea, al que Dios le da con abundancia, es para que él pueda compartir con el necesitado. Y no vaya a creer, Dios hace eso porque Dios tiene que proveer para su iglesia y proveer para lo suyo. Y hay otros que al Señor les da, mire, ve. Y cuando Dios necesita algo en su obra, ahí lo mueve. ¿O cree usted que no hace eso Dios? Así funcionan las cosas en el reino de Dios. Por eso es que, aunque usted no lo crea, ese don de dar no es de cualquiera. ¿Por qué? Y comprobadísimo. Hay algunos que tienen poquito y son unos grandes agarrados, tacaños.
A eso, pero ni las tortillas. Yo conocí una persona que tenía un negocio y esa persona tenía una filosofía que decía que prefería que se pudriera y botarlo y no darlo barato. Así. Y prefería no regalar y dejar que las cosas se pudrieran o se arruinaran y botarlas, pero no dárselas a alguien que necesitara. Mire usted qué mentalidad más retorcida. Ahora, usted dirá, hermano, puede ser que haya ese nivel de mezquindad. Por supuesto. Y dígame usted, ¿cree usted que Dios utilizaría a alguien así para bendecir a su pueblo? ¿A quién cree Dios que Dios va a utilizar? O más bien, Dios le da el don de repartir a aquellos a los que antes ya les ha dado esa liberalidad. ¿Me entiende? Entonces aquí viene algo interesante. Si hay alguien que algún día, y yo le digo esto con mucho amor, ¿verdad? Si usted de verdad algún día tiene aspiraciones a tener mucho, tome en cuenta que antes de eso usted tiene que haber aprendido a dar. En el reino de Dios así son las cosas. Si usted es una persona mezquina, no crea que Dios le va a dar para alimentar su ego. Te voy a hacer rico para que te sientas superior a los demás y nunca te acordes de tu prójimo. Dios nunca va a hacer eso. El diablo lo puede maldecir con dinero, pero Dios nunca lo va a bendecir de esa manera. Dios es el que da las riquezas, dice Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, pero para que sepamos repartir con liberalidad. Y dice luego, el que preside, que lo haga. ¿Qué es el que preside, hermano? ¿Cuál es el ministerio de presidir? ¿Cómo? ¿El pastorado? No. No necesariamente el pastorado. Un ejemplo. En esta iglesia, ¿quién creen que dirige esta iglesia? Sí. ¿Y terrenalmente? No. Así piensan ustedes. Así creen ustedes que yo soy el que dirijo la iglesia. Pregúntenle a los líderes a dónde se toman las decisiones. Pregúntenle a los hermanos de la junta directiva. ¿A dónde es que ventilamos los asuntos de la iglesia? Miren, hermanos, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y lo hacemos o no lo hacemos? Es un grupo. No es hoy. Es más, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la seguridad. Así es que ese privilegio de dirigir algo, también hay que hacerlo con solicitud. ¿Qué significa? Con diligencia. Y el que hace misericordia, que lo haga. Eso es el que ayuda, que no lo haga, ay hermano, y me van a mandar a que vaya a dejar a este hermano ahí a su casa. No, hombre. Cuando yo voy a hacerle bien a alguien, debo hacerlo con alegría. Amén. Esos son dones, hermano. Estos son los dones de ¿quién le dije? Del Padre. Vaya, ¿por qué? Porque hay otros dones y ahí le voy a dejar de tarea, ahí están en sus notas. Están los dones del Espíritu que están en 1 Corintios 12, del 4 al 12. Fe, sanidad, milagros, profecía, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y no recuerdo cuáles son los otros dos ahorita. Son 9. Y luego están los dones del Hijo. ¿Cuáles son los dones del Hijo? Están en Efesios 4, del 7 al 12, donde dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones del Hijo. Y estos que hemos visto son los dones del... Si quiere usted haga una lista en su casa, todos estos son los dones que Dios da: profecía, lengua, el de administrar, el de presidir, el de enseñar, y todos estos que están aquí, el de servir. Y vea usted, diga: Señor, ¿cuál de estos dones usted me ha dado? Se le aseguro que no se va a encontrar con uno, se va a encontrar que Dios le ha dado más de uno de todos esos. Y todo lo que Dios le ha dado, úselo. Pero úselo conforme a la medida que Dios le dio. ¿Qué quiere decir eso? No se crea más que los demás, porque todos somos parte del cuerpo, todos somos importantes, pero ninguno de nosotros es mejor que nadie, y ninguno de nosotros puede decir que no necesita a los demás. Todos nos necesitamos, porque todos somos parte de la cabeza y del cuerpo, del cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así es que lo último, debemos tener el cuidado, hermanos. Si Dios nos ha dado una habilidad, uno de estos dones, de cualquiera, los del Padre, los del Hijo o los del Espíritu, no vayamos a cometer el error de ir a enterrar ese don, hermano.
porque la Biblia dice, ahí se le queda de tarea, ahí está en el bosquejo, en Mateo 25, que dice que hubo uno que fue a enterrar el don, el talento que Dios le dio, ¿sí o no? Y cuando el Señor vino a pedir cuentas, ¿qué dijo a esta persona que mal utilizó su don? Siervo malo y negligente, sabías que soy severo, que recojo donde no sembré, que cosecho donde no esparcí, por lo tanto debiste haber dado mi dinero, lo que yo te di, debiste haber negociado con él y producir frutos. Entonces quítenselo y dénselo ¿a quién? Al que utiliza lo que tiene. En el reino de Dios no, el reino de Dios no aplica la justicia social de la que nosotros hablamos. ¿Cómo se llama? El socialismo del siglo XXI en el reino de Dios no existe. ¿Sabía usted eso? Porque en el reino de Dios el que tiene poquito, ¿qué hace? Se lo quitan y se lo dan ¿a quién? Al que tiene más. Porque el que en lo poco es infiel, nunca lo llegan a poner sobre mucho. Y Dios solo le da al que siembra. Aquí no es el que más cuida, es al que más le dan. No, el que lo utiliza y lo utiliza bien, a ese le dan más. Así que si usted en el reino quiere tener más, es tiempo que usted empiece a usar lo que Dios le ha dado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias esta noche por la palabra. Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría. Alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.